Un ranchero solitario encontró a una niña guerrera apache enjaulada en una subasta por 5 pesos y le dio su rancho y su nombre. Polvoriento verano de 1867. El sol colgaba como fuego sobre las llanuras, quemando la tierra hasta que se agrietó y se enroscó. El calor se reflejaba en los tejados de la ciudad medio muerta, y el aire estaba cargado de polvo y sudor. Cerca del almacén de granos se había reunido una multitud. Mineros, vagabundos, ganaderos y amas de casa con rostros tensos como piel curtida. El edificio, que antes se utilizaba para almacenar avena y piensos, ahora albergaba una carga diferente. $3.50, gritó el subastador con voz aguda, rebotando en las paredes deformadas del almacén. Frank Boone estaba parado justo afuera de la tienda general, sosteniendo un rollo de cuerda en una mano y una bolsa de granos de café en la otra. No había planeado detenerse, pero el ruido lo atrajo. Algo en el tono, un hambre febril, le hizo girarse. Se acercó más y sus botas rozaron el suelo polvoriento. Dentro del almacén, la fuente de la conmoción se encontraba en una jaula de hierro oxidada. Era joven, de 19 años, quizá de 20. Su piel estaba bronceada bajo los moretones, su rostro estrecho, orgulloso, con sangre incrustada en su sien. Una mejilla estaba hinchada. Sus muñecas estaban atadas por delante con correas de cuero desgastadas y ella estaba sentada completamente quieta, con la mirada hacia adelante, negándose a mirar a la multitud. «Noah», murmuró alguien entre la multitud. «Explorador apache, la atraparon al este de Dry Rock», dijo Frank con la mandíbula apretada. «375», gritó el subastador. «Oigo 4». El sudor corría por el cuello de Frank. La niña no parpadeó. Una mosca se posó en su mejilla. Ella no se inmutó. El sol caía a través del techo roto del almacén, proyectando líneas marcadas sobre sus hombros desnudos. Dio un paso adelante sin pensar. Dejó caer la cuerda y el café en el suelo y se quitó el abrigo de cuero. Se acercó a la jaula. La multitud se movió, susurrando, pero Frank no dijo nada. Él simplemente se inclinó y colocó suavemente el abrigo sobre la parte superior de la jaula para bloquear el sol. Los ojos de Nakoa se posaron en su rostro solo por un segundo. Ella no habló. ¿4 pesos? Alguien gritó. Frank se enderezó. 5. El subastador parpadeó. 5 pesos. ¿Escucho más de 5? Los murmullos se extendieron. Risa. Alguien se burló. Ese ranchero ha estado demasiado tiempo al sol. Frank metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña bolsa que llevaba. Vertió las monedas en su palma. $4 de plata. Eso fue todo. El subastador entrecerró los ojos. Será mejor que tengas los 5, señor. Frank no dijo nada. La multitud empezó a reír más fuerte ahora. Algunos abuchearon. Una mano tocó el codo de Frank. Él se giró. Era Marshall Tucker. Llevaba un traje marrón polvoriento, con el cuello abierto y las gafas deslizándose por su nariz. Su cabello era plateado y su rostro amable. Marshall lo miró y luego presionó una moneda de plata en la mano de Frank. Se inclinó y habló en voz baja. No dejes que tu conciencia tome problemas. No se puede reembolsar. Frank asintió de inmediato, no en agradecimiento, sino en señal de comprensión. Se giró y levantó el billete completo de $5. El subastador se encogió de hombros. Vendido al hombre de la sombra larga. Frank dio un paso adelante. Un diputado abrió la jaula. Las cadenas cayeron. Se agachó junto a la niña. «Mi nombre es Frank», dijo en voz baja. «No estoy aquí para hacerte daño». Ella no respondió. Él no esperaba que lo hiciera. Él ofreció su mano. Ella no lo tomó, así que se quedó allí. Esperó, luego se dio la vuelta y caminó hacia su caballo. Pasó un momento. Luego se oyó el sonido de pasos lentos y desiguales detrás de él. Y la multitud observó en silencio cómo el ranchero salía del hueco polvoriento con una muchacha apache destrozada caminando a su lado,
con un abrigo de cuero todavía sobre su jaula, ahora vacía. Frank tomó el papel que le entregó el ayudante, un certificado de venta arrugado con la tinta apenas seca y el nombre de la chica mal escrito, y lo metió en el bolsillo de su abrigo sin mirarlo. Él no quería leerlo. No quería ver las palabras que intentaban hacer parecer legal lo que acababa de ocurrir. Se acercó a la jaula y se arrodilló, sin tocar los barrotes, sin apresurarse. La chica que estaba dentro permanecía sentada inmóvil, con la mirada fija hacia adelante y la mandíbula apretada. «Soy Frank», dijo con voz tranquila pero firme. «No te haré daño». Ella no respondió, pero su mirada se desvió. No era confianza, pero ya no era desafío. Era cálculo. Una criatura salvaje midiendo la distancia antes de morder. No esperaba que ella hablara. Simplemente abrió la jaula y retrocedió un paso. Ella permaneció sentada un instante más y salió lentamente, como un coyote cojeando de una trampa. Le temblaron las rodillas. No se cayó. Frank se adelantó, recogió su cuerda y su café del suelo. La multitud había empezado a dispersarse. Nadie le habló. Nadie le miró a los ojos. Llegaron a su caballo, una yegua castaña de ojos bondadosos, y Frank le ofreció la mano de nuevo. Ella lo miró y luego subió sin ayuda. A las afueras del pueblo, llegaron a un arroyo oculto por sauces y álamos. Frank se detuvo junto a él, ató a la alcaldesa y se metió en el agua poco profunda. Llenó una cantimplora de hojalata y se arrodilló a su lado. «Está sangrando», dijo. «Todavía no hay palabras». Metió la mano en su alforja, sacó un paño limpio y lo empapó. Luego, lentamente, con cuidado, levantó su muñeca. Ella se tensó, pero no se apartó. Limpió la sangre de la piel en carne viva, teniendo cuidado de no presionar demasiado fuerte. Luego, su hombro, donde el hematoma se había vuelto de color morado oscuro, y un corte en la sien. «Puedes decirme que pare», murmuró. Ella no lo hizo. Lo vio entonces, el destello de algo en sus ojos. No gratitud, todavía no, sino reconocimiento de que estaba haciendo esto, no porque tenía que hacerlo, sino porque era lo correcto. Cabalgaron hasta que el sol se puso detrás de las colinas. El estómago de Frank rugió y supuso que el de ella no había probado comida en días. De nuevo en la ciudad, condujo al alcalde al frente de un pequeño restaurante, con 2 mesas afuera y olor a frijoles y grasa de cerdo en el aire. Él ató la res y le hizo un gesto para que lo siguiera. Dentro, la habitación quedó en silencio. Una mujer detrás del mostrador se quedó mirando. Cerca de la estufa había un hombre con los brazos cruzados. Ninguno dijo nada. Frank esperó. Entonces la mujer habló. «Ella no ha comido aquí». La mandíbula de Frank se apretó. «Dije, ella no come aquí». Él no discutió, simplemente se dio la vuelta, salió y desató la res. Más adelante en el camino, una campana sobre una pequeña puerta sonó cuando pasaron por debajo de ella. El cartel decía, «Pan y cerveza de Merrillweather». En el interior, una luz cálida iluminaba los estantes de pan y los frascos de mermelada. Cerca de la ventana había una mesa solitaria. Desde atrás emergió una mujer con un vestido azul descolorido y un delantal, con el cabello gris recogido en un moño suelto. Sus ojos se suavizaron en el momento que vio a la niña. «Siéntate», dijo ella sin dudarlo. Frank dudó. «¿Seguro?» «Por supuesto», dijo ella. «Nadie merece comer solo». Ellos se sentaron. Un cuenco de guisado fue colocado delante de Nakoa. El vapor se elevó en el aire. Ella lo miró fijamente. Frank esperó. Ella cogió la cuchara. Su mano temblaba. Ella no lo levantó de inmediato. Sus labios se separaron y luego se cerraron nuevamente. Miró a la mujer, luego a Frank y luego volvió a mirar el cuenco. Luego, lentamente, sumergió la cuchara, se la llevó a la boca y bebió un sorbo. Sus ojos se cerraron. No por placer sino por algo más. Memoria, quizás, o incredulidad. Una gota de caldo tembló en su labio.
Frank miró hacia otro lado, repentinamente avergonzado de lo mucho que lo conmovió. Cuando volvió a abrir los ojos, había agua en ellos. Pero ella no lloró. Ella dio otro mordisco. Más despacio, con las manos más firmes, y al otro lado de la mesa, Frank no vio al guerrero, ni al cautivo, sino a una muchacha que una vez había conocido el hambre, y ahora recordaba lo que era ser vista. Por la mañana, Dust Hollow zumbaba con el tipo de susurros que convertían a los hombres comunes en monstruos y al miedo en combustible. La historia se retorcía más rápido que los hechos y adquiría la forma que el narrador necesitaba. A la hora del desayuno ya se había convertido en leyenda. Frank Boone, el ranchero solitario, pagó $5 por una salvaje muchacha apache y dijo que planeaba mantenerla como su esposa. Lo hablaban entre grasa de tocino y galletas rancias, detrás de ventanas agrietadas y en el silencio de los pórticos de las iglesias. Lo repitieron junto a los barriles de agua y mientras hacían fila en el mercado, en voz lo suficientemente baja como para que pareciera virtud. Algunos dijeron que había perdido la cabeza. Otros dijeron que siempre había sido peligroso. Algunos murmuraron que lo había hechizado. No importaba que nadie le hubiera preguntado a Frank, o que Nakoa no les hubiera dicho ni una palabra a ninguno de ellos. La verdad se movía lentamente. Los chismes cabalgaban más rápido que los caballos. Esa tarde, Frank ensilló al alcalde y ayudó a Nakoa a subir detrás de él. Ella no preguntó a dónde iban. Ella no preguntó nada. Ella simplemente cabalgaba en silencio, sus brazos nunca tocaban sus costados, su mirada fija en el camino frente a él. Al entrar en la calle principal de la ciudad, el cambio de aire fue inmediato. La charla murió. Un niño rió y se quedó en silencio. Los hombres se detuvieron con las tazas a medio camino hacia el labio. Las mujeres se dieron la espalda y susurraron sin palabras. Algunos se quedaron mirando abiertamente, con el rostro contraído por el disgusto. Otros miraron hacia otro lado, avergonzados o con miedo de que los vieran mirando. Frank mantuvo la mirada hacia adelante y las mandíbulas apretadas. Nunca le habían gustado las multitudes. Hoy los odiaba. A su lado, Nakoa caminaba con silencioso desafío. Ella no se escondió. Su columna permaneció recta y su barbilla nivelada. Pero sus hombros estaban tensos y ella observaba todo como un ser perseguido que se negaba a correr. En la tienda general, Frank compró harina, sal y una lata de clavos. Los colocó sobre el mostrador y puso las monedas exactas y las contó. La esposa del comerciante lo miró fijamente y luego a Nakoa. Su rostro se volvió frío. «Puedes llevarte tus cosas», dijo ella, empujando la bolsa hacia él. «Pero ella no es bienvenida aquí». Frank no habló. Él no discutió. Él simplemente tomó la bolsa, se dio la vuelta y salió. Solo habló cuando ya no tenía fuerzas para luchar. Afuera, cuando pasaban por el granero del herrero, un hombre apoyado en un poste dejó caer una larga línea de saliva cerca de las botas de Nakoa. Otro murmuró algo en voz baja y aguda, pero el significado era claro, aunque las palabras no lo fueran. Nakoa disminuyó la velocidad. Sus manos se curvaron ligeramente, no por miedo, sino por disposición. Frank colocó una mano suavemente sobre su codo. «Sigue caminando», dijo. Su voz era tranquila, pero no suave. Una línea dibujada en la tierra. Llegaron al borde de la ciudad y se detuvieron bajo un alto álamo. Las hojas susurraban sobre ellos, atrapadas en una brisa que finalmente rompió el calor. La sombra era tenue pero bienvenida. Frank se sentó en una piedra plana y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sus dedos rozaron el papel doblado, el recibo de la vela que aún no había tirado, luego más profundamente hasta una pequeña lata redonda. Lo abrió y sacó un solo caramelo envuelto. El papel se había ablandado por el paso del tiempo y los bordes se estaban deshilachando. Lo desenvolvió hasta la mitad y lo extendió. Nakoa lo miró con cansancio, como si no estuviera seguro de si era un truco. «Es dulce», dijo.
Mi madre solía darme uno cada vez que me raspaba la rodilla o tenía un mal día. Dijo que no solucionaría nada, pero podría ayudarme a esperar hasta que lo hiciera. Ella se quedó mirando el dulce, luego a él. Luego, lentamente, lo tomó. Lo desenvolvió por completo con manos silenciosas y colocó el caramelo en su boca. Su rostro permaneció ilegible al principio, masticando mecánicamente, con los labios quietos y la mirada distante. Pero entonces algo cambió. Sus hombros cayeron solo una fracción. Su mandíbula se relajó y luego apenas. Su boca se curvó. No mucho, pero suficiente. Frank no sonrió. Simplemente miró hacia el horizonte donde las colinas se volvían doradas y el cielo amenazaba con lluvia. En el silencio, sombreado por el juicio y el polvo, un solo caramelo pasó entre dos desconocidos. Y por primera vez desde la jaula, Nakoa dejó que su rostro recordara algo más que el dolor. Ni esperanza, ni confianza, solo dulzura. Suficiente por ahora. El sol apenas había comenzado su lento descenso detrás de la cresta cuando Frank y Nakoa entraron en Harjan's Tap, un abrevadero de una sola habitación al borde de Dust Hollow, donde los hombres venían a beber, escupir y compartir malas ideas. La habitación quedó en silencio en el momento que entraron. Frank no dijo nada, solo asintió una vez al camarero y condujo a Nakoa a la mesa de la esquina más alejada. Ella estaba sentada con la espalda contra la pared, sus ojos escaneando la habitación con la concentración silenciosa de alguien que ha sobrevivido a demasiadas emboscadas. No vinieron en busca de problemas, solo de agua y un poco de paz. Pero los problemas ya estaban al final de la barra. Yeda y Baz, con sus botas polvorientas apoyadas en un taburete y el abrigo largo sobre un hombro, giró la cabeza lentamente. Su hijo Reed estaba recostado a su lado, sonriendo con satisfacción y con los pulgares enganchados en el cinturón. Frente a ellos se encontraba Cladane, un hombre fibroso con manos de minero y un temperamento conocido desde Dead Creek hasta Silver Hollow. Bueno, miren lo que trajo el gato, dijo Cla lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Frank no respondió. ¿Te estás quedando sordo, Bon? Reed preguntó. ¿O simplemente eres demasiado orgulloso para hablar cuando traes uno de esos animales al interior? Los dedos de Nakoa se apretaron alrededor de su vaso. Gedodia se puso de pie lentamente. Era mayor, más pesado, pero tenía la autoridad de la tierra y el dinero. No repetiré lo que ya sabe todo el pueblo, dijo con calma, con la voz como grava bajo la rueda de una carreta. La pagaste como si fuera una mula. Quizás piensas que eso significa que ella es tuya. Pero hay una diferencia entre la propiedad y exhibir la vergüenza. Frank levantó la vista. Su mirada estaba cansada pero firme. Gedia se acercó. ¿Sabes lo que es? Bon. Ya sabes de dónde viene. Sangre, flechas, carros quemados. Ella no es una esposa. Ella no es una mujer que pueda criarse bajo el mismo techo que nuestras hijas. Reed se inclinó. Simplemente entrégala. Tranquilo. Nadie necesita salir lastimado. Frank se puso de pie. Ni rápido, ni lento. Lo justo para recordarle a la sala que él todavía era más grande que la mayoría de ellos. Que su silencio no era miedo. Fue una elección. Ella no es mía, dijo. Porque ella no es de nadie. Cla se burló. Esto no funciona así. La voz de Frank bajó. Ella no es una bestia, ni un premio. Y seguro que no necesita el perdón de los hombres que la habrían enjaulado y lo habrían llamado justicia. El rostro de Gedodia se endureció. Reed buscó algo debajo de su abrigo. Frank dio un paso adelante, colocándose entre Nakoa y la habitación. Tócala, dijo con voz monótona. Y tendrás que pasar por encima de mí para hacerlo. El silencio que siguió fue frágil. Reed vaciló. Jedediah levantó una mano. Esto no ha terminado, dijo. Frank asintió una vez. Bien. Entonces podrás pasar esta noche pensando intensamente si vale la pena morir por tu orgullo. Él no levantó la voz. Él no sacó su arma.
Pero nadie más se movió. Él y Nicoa salieron sin decir palabra. La puerta se cerró con un crujido tras ellos. Allí dentro persistía la tensión, aguda como una espada desenvainada. Y por primera vez en mucho tiempo, Frank Bond no era solo un hombre con tierras. Era un hombre que tenía algo por lo que estaba dispuesto a morir. El viento se levantó justo después del atardecer, arrastrando consigo algo más que polvo. Trajo consigo una especie de silencio que oprimía las costillas. El tipo de silencio que no era calma, sino enroscado. Se arrastró entre los árboles y sobre los campos como algo que buscaba, algo que esperaba. Frank estaba sentado en el borde del porche, con un trozo de correa de cuero en su regazo y una lata de aceite abierta a su lado. Sus dedos se movían con un propósito silencioso, haciendo bucles y puliendo, pero sus ojos seguían mirando hacia el horizonte. Dentro de la cabaña, Nakoa alimentó el fuego con movimientos lentos y metódicos. La olla hervía a fuego lento y el aroma del guiso se extendía en la noche, pero ninguno de los dos tenía verdadera hambre. La luna ya estaba arriba, llena y amarilla, hinchada como si tuviera algo que decir. Entonces vino el golpe. Ni tentativamente ni de manera educada, se estrelló contra la madera como una advertencia. Frank se quedó de pie, con la mano ya en el rifle apoyado contra la pared. Abrió la puerta sin decir palabra. Bob Merriweather estaba de pie en el porche. Un chal torcido echado sobre sus hombros, respirando como si hubiera corrido todo el camino desde la ciudad. «Ya vienen», dijo ella con voz ronca y urgente. Jedediah, su hijo y algunos otros han estado bebiendo, pero no tropiezan. Están furiosos. Dijeron que la llevarían de vuelta por la fuerza y harían de usted un ejemplo. La boca de Frank se tensó. Él no preguntó cómo lo sabía. No lo necesitaba. Tengo un carro detrás de mi huerto, continuó. Mula vieja, medio ciega, pero ruin como el pecado. Ella te llevará al oeste. Mantente agachado. No te detengas detrás de él. Nakoa ya había entrado en la puerta, poniéndose la bota. Sus ojos se encontraron con los de él, claros, sin miedo, preparados. Le hizo un gesto con la cabeza a Bea Merriweather. Gracias. Vete, susurró, antes de que encuentren tu rastro. 10 minutos después, el carro de mulas pasó junto al borde de Dust Hollow. Las ruedas crujieron suavemente y la luz de la luna pintó líneas plateadas a lo largo de la pradera. El pueblo desapareció tras ellos, engullido por los árboles y la tensión. Nakoa se sentó al lado de Frank, con el rifle sobre sus rodillas. Ninguno habló. Cruzaron lechos de ríos secos y serpentearon entre rocas dispersas. El camino era accidentado pero transitable. La mula se movía a paso firme. Sus cascos crujían sobre la grava como las manecillas de un reloj haciendo tic-tac demasiado fuerte. Cerca de medianoche, cuando giraban hacia un paso estrecho entre dos acantilados de piedra, la noche se abrió. Un disparo de rifle rompió el silencio. La mula chilló y se encabritó. El carro se sacudió violentamente hacia un lado. Una rueda se enganchó en un surco y se rompió un radio. Frank saltó, agarró las riendas y estabilizó al animal. Se oyó otro disparo. Más cerca esta vez. La voz de Frank era baja y aguda. Fuera del camino ahora. Nicoa saltó y sus botas aterrizaron con fuerza. Corrieron, trepando entre matorrales y cardos, deslizándose entre las sombras. Detrás de ellos retumbaron unos cascos. Las voces de los hombres se alzaron. Burlas y maldiciones fueron arrojadas a la oscuridad. Frank los condujo a través de un cauce seco, con el suelo suelto bajo sus pies, hasta que llegaron al pie de una cresta empinada. La pendiente era irregular y estaba sembrada de rocas desmoronadas y matorrales. «Sube», dijo. Ella miró hacia arriba. El camino era estrecho y traicionero. Él se agachó. «Pisa mi espalda». Ella dudó solo por un segundo. «Hazlo». Ella subió. Sus manos se clavaron en las rocas y sus botas presionaron sus hombros. Frank no se inmutó. Se preparó,
con los dedos apretados en la tierra y los dientes apretados mientras su peso pasaba sobre él. Llegó a la cornisa, se giró y se agachó. Él tomó su mano y se levantó, con las botas resbalando y la respiración entrecortada. Se desplomaron uno al lado del otro en el polvo de la cima. Abajo se oían voces que buscaban y se dispersaban, pero aún no subían. No se rendirían. Ahora no. Frank metió la mano en el bolsillo de su abrigo. El papel viejo todavía estaba allí, amarillento y suave por el uso. Él lo desdobló. Propiedad transferida. Decía debajo un nombre que nadie se había molestado en escribir bien. Lo sostuvo a la luz de la luna. Miró fijamente aquello que alguna vez le había hecho sentir que había hecho algo decente y luego lo rompió una vez. 2 veces dejó caer los pedazos. El viento los atrapó, los levantó como plumas y los dispersó por el acantilado hacia la oscuridad. Se volvió hacia Nakoa. No eres propiedad de nadie, dijo. No eres salvo, no eres comprado. Eres libre. Y nadie dirá jamás que te dio eso. Ella lo miró. Sus ojos brillaban, no por miedo, sino por algo más antiguo, algo más pesado. Ella no habló. En lugar de eso, extendió la mano, con los dedos todavía manchados de tierra y sangre, y los colocó suavemente sobre el dorso de la mano de él, no en gratitud, sino en reconocimiento, como si dijera, yo también te veo. El amanecer llegó gris y frío, proyectando largas sombras a través de las paredes del cañón. Frank y Nakoa se agacharon entre 2 losas de roca, respirando superficialmente y con los cuerpos presionados contra la piedra. El camino que habían tomado conducía a un punto de estrangulamiento natural, un estrecho barranco excavado por siglos de lluvia. Ahora era una trampa. Más adelante, Reed Bass y sus hombres esperaban, con los rifles apoyados sobre las sillas de montar. Detrás de ellos, la tripulación de Cladane giraba como perros alrededor de un ciervo atrapado. Los gritos resonaron en las paredes y el sonido de botas raspando la roca que se acercaba. Frank cargó su rifle con manos firmes, colocando cartuchos adicionales a su costado. Aquí nos mantenemos, dijo. Nakoa revisó su cuchillo y lo deslizó nuevamente en su cinturón. Si se acercan demasiado, entonces les haremos pagar caro. Se agachó y se colocó detrás de una cornisa de piedra plana, con el rifle apuntando hacia el barranco. Las voces ahora se oían más fuertes. Ritz primero, bendición, no tiene salida. Esta es tu última oportunidad. Entrégasela y nos marchamos. Frank no dijo nada. Otra voz, Cladane, cruel, divertida. Vamos, Frank. Cuidaremos bien de ella. Mejor que un mut como tú podría. Frank se puso de pie lentamente, con el rifle apuntando bajo. Acércate más y dejaré caer al primer hombre que respire mal. Risa. Entonces Reed llamó de nuevo. ¿Por qué ella, Bon? ¿Por qué arriesgarlo todo por una chica así? Frank no lo dudó. Su voz resonó como un trueno sobre la piedra. Porque pasé toda mi vida callada, haciendo lo que se esperaba, dejando que otros hablaran por mí. Y ella me hizo querer levantarme y ser escuchado. Silencio. Entonces Cla se movió primero. Se amartilló un arma, pero antes de dispararse, otra voz resonó desde lo alto del barranco. Dejad vuestras armas. Todas las cabezas se giraron. Marsal Tucker llegó en una mula blanca, flanqueado por 2 jinetes con abrigos oscuros y sombreros de ala ancha. No llevaban rifles, solo libros encuadernados en cuero e insignias de hierro prendidas en sus solapas. Marsal levantó una mano. Estos 2 hombres, señaló a los desconocidos que estaban a su lado, representan al Tribunal de Derechos Civiles de El Paso. Si le haces daño a esa chica, violas el Estatuto Federal 241. Eso es conspiración para negar la libertad a un ciudadano libre. ¿Ustedes quieren explicarle eso a Washington, muchachos? Reed se puso pálido. El agarre de Cla se aflojó. Esa ley es nueva, gruñó. Ni siquiera he pasado este condado todavía.
Así es, dijo Marsal con calma. Y tengo la tinta para demostrarlo. Los hombres se miraron entre sí, con las armas bajadas. Reed intentó retroceder, pero uno de los abogados se desmontó y sacó unas esposas de su alforja. «Vendrás con nosotros», dijo. «Tienes mucho que explicar». Reed no peleó. Él simplemente escupió al suelo y se giró, con las muñecas atadas. Cla corrió. Nadie lo siguió. Frank bajó su rifle. Sus manos finalmente temblaban. Se volvió hacia Nakoa. Su mano encontró la de él. Ella no habló. Ella no necesitaba hacerlo. Pasaron 6 meses. La tierra había cambiado. Así también el aire. Ya no olía a polvo ni a ceniza, sino a heno y a tierra húmeda, a humo de la chimenea de la cocina y a la leve dulzura de los girasoles que Nakoa había plantado a lo largo de la cerca. El rancho, una vez hueco y silencioso, ahora palpitaba con vida tranquila. El gallinero cloqueaba con gallinas nuevas. El jardín se extendía detrás de la casa, un mosaico de verdes y rojos, lechuga, remolacha y maíz. Nakoa se despertó temprano, trabajó hasta tarde y aprendió rápido. Ella llevaba la contabilidad, equilibraba los números, reparaba la cerca y cosía las cortinas a mano. Ella también leyó. Al principio, Frank le enseñó de forma torpe y lenta. Había memorizado cada símbolo como si fuera un mapa que la llevara a algo que le habían negado. Ahora escribía listas, cartas y poemas que nunca compartía. El estante junto al fuego, antes vacío, ahora contenía libros desgastados y blandos por el uso. 2 veces por semana viajaba hacia el sur, al asentamiento cerca de Bear Ridge, donde se habían refugiado familias apaches. Los niños esperaban en el borde del campamento, gritando su nombre cuando veían su caballo. Trajo pizarras y tizas, historias en inglés y en apache, y una caja de hojalata llena de caramelos que racionaba como oro. Ella no habló mucho con la gente del pueblo, pero ellos lo notaron. La señora Porter de la panadería dejó un frasco de mermelada en la puerta. El señor Doran, que antes la miraba fijamente cada vez que pasaba, ahora asentía respetuosamente cuando ella entraba en la ciudad. En la feria de otoño, uno de los niños a los que enseñaba le colocó una cinta en la mano, de color azul, con la palabra maestro escrita con un lápiz tembloroso. Frank lo observó todo desde la barrera, sin interferir jamás, sin reclamarlo nunca. Entonces, una mañana, mientras la luz dorada se derramaba sobre el porche, él la llamó por su nombre. Salió con el pelo trenzado y las mangas arremangadas, lista para otro día de trabajo. Frank estaba de pie junto a la mesa. Sobre él yacía una sola hoja de pergamino. La tinta brillaba en su superficie. A su lado reposaba un bolígrafo. Una pequeña caja de hojalata contenía un sello y una cinta roja doblada. Ella se acercó lentamente. «¿Qué es esto?», ella preguntó. Frank la miró con una suavidad que había crecido detrás de sus ojos, firme como la tierra. «Es un hecho», dijo. Sus cejas se fruncieron. «¿A qué?». «A todo ello. El rancho, el ganado, los derechos de agua, el nombre tallado en ese granero». Ella miraba fijamente. «¿Por qué?». Él cruzó los brazos, miró hacia abajo una vez y luego volvió a mirarla. «Porque este lugar solo está vivo gracias a ti», dijo. «Porque estaba esperando morir cuando apareciste. Porque te he visto construir una casa a partir de escombros. Y porque nadie jamás debería ocupar un puesto que no se ha ganado. Te lo has ganado 10 veces más». Le tendió el papel. Ella no lo tomó, él dio un paso adelante. «No te salvé, Nakoa. Eso nunca fue la verdad. Te salvaste. Y yo también». Ella cogió el pergamino. Sus dedos lo tocaron, luego se cerraron lentamente. Con reverencia, añadió en voz baja. «Nadie te va a dar esto, te lo mereces. Mereces todo por lo que has trabajado». Las palabras perforaron algo enterrado tan profundamente que ella no sabía que tenía raíces. Ella intentó hablar, pero no emitió ningún sonido. Las lágrimas brotaron y se deslizaron por sus mejillas, cálidas y sin control.
Ella no había llorado cuando se la llevaron, cuando la golpearon, o cuando vio a otros caer a su alrededor. Pero ahora, teniendo la prueba de que ella no era la carga de nadie, ni la vergüenza ni el silencio de alguien, ahora ella lloraba. Y Frank, que estaba a unos pasos de distancia, no se acercó a consolarla. Él simplemente se quedó quieto, dejándola adueñarse completamente del momento. Ella apretó la escritura contra su pecho. Entonces ella lo miró y susurró: «Gracias, no por salvarme, sino por verme». El viento esa tarde era suave y traía olor a hierba seca y bosque. A medida que el sol se ponía detrás de las colinas, el cielo se tornó naranja y se elevó a un tono lavanda, proyectando largas sombras sobre la pradera. En algún lugar a lo lejos, los coyotes llamaban, sus gritos eran solitarios pero no amenazantes, solo otro sonido de la tierra recordándose a sí misma. Más cerca, todo estaba en silencio. El aire contenía esa paz silenciosa que solo llegaba cuando el mundo finalmente estaba dispuesto a exhalar. Frank estaba de pie en el campo detrás de la casa, con las botas firmemente plantadas en la tierra que alguna vez pensó que lo enterraría. Un pequeño fuego crepitaba ante él, sus llamas se extendían impacientes ante la oscuridad que se avecinaba. En su mano había un trozo de papel amarillento doblado, arrugado en los bordes y con la tinta manchada por años de sudor, polvo y arrepentimiento. Era el último trozo, el último rastro de lo que la había traído a su vida. La factura de venta, su nombre mal escrito y torcido, un precio de $5, una firma medio descolorida, un feo artefacto de algo demasiado profundo y humano para pertenecer alguna vez al papel. Era más que un simple recibo. Era una herida, y la había llevado consigo mucho más tiempo del que debía. Lo miró una última vez y luego lo acercó a la llama. El fuego no lo consumió al principio. Se resistió, se curvó pero no se prendió, como si incluso el papel supiera que no estaba destinado a quemarse. Pero entonces brilló una sola vez, brillante y repentino, enroscándose en cintas negras antes de romperse en el viento. La ceniza se elevó hacia el cielo como aliento, transportada hacia el oeste, hacia la última luz del día. Frank lo observó alejarse hasta que la última brasa desapareció en el crepúsculo. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa. Esa noche, a la luz parpadeante de la vieja linterna de su escritorio, abrió un libro de contabilidad. Su lomo de cuero se había agrietado hacía mucho tiempo. Las páginas interiores estaban amarillentas y con las esquinas dobladas. En este lugar se habían guardado deudas, recuentos de semillas, registros de ganado y registros de precipitaciones. Esta noche hubo algo más. Su mano se movió lentamente, pero sin pausa. Yo no la compré. Renuncié a $5 y recibí algo mucho mayor. Recuperé la parte de mí que pensé que había perdido. La parte que recuerda lo que se siente creer en otra persona. Ella nunca fue mía, pero eligió quedarse. Y en eso encontré el único tipo de libertad que alguna vez importó. Cerró el libro con cuidado y lo dejó a un lado. Afuera, en el porche, Nakoa esperaba, envuelta en un chal de lana, con los ojos fijos en las estrellas que se posaban sobre las colinas oscuras. Ella se sentó quieta, no en silencio sino contenta. Su cuerpo conocía el descanso como nunca antes lo había conocido. Frank se unió a ella y se sentó en la silla junto a ella con un suave gruñido. Las tablas del porche crujieron bajo su peso, pero al caballero no le importó. Ninguno de los dos habló. No lo necesitaban. El rancho detrás de ellos estaba tranquilo. Las gallinas se habían asentado. Los caballos estaban durmiendo en el granero. El viento agitaba el trigo como una canción de cuna. Sobre la puerta, la linterna proyectaba una neblina dorada que bailaba sobre las tablas del suelo, pintándolo todo con los colores de un hogar finalmente en paz. Semanas después, Frank hizo un viaje silencioso a la ciudad, trayendo de regreso un paquete envuelto que no le dejó ver. Lo colocó sobre la mesa de la cocina y le dijo que era suyo. Cuando lo abrió, sus dedos se quedaron quietos. Dentro había un vestido, de algodón verde oscuro,
cosido a mano con cuentas tan finas que brillaban bajo la luz. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Era sencillo, pero era hermoso y, lo más importante, era suyo. Se casaron en la primavera. Ningún predicador, ninguna ceremonia planeada en ayuntamientos o escalinatas de iglesias, solo el jardín que ella había cultivado. Flores silvestres enroscándose alrededor de un cenador de madera que Frank había tallado él mismo. El cielo arriba estaba abierto y azul. Un puñado de vecinos se reunieron. Los niños a los que ella enseñaba se alineaban en el camino, cada uno sosteniendo una flor como una promesa. No hubo discursos ni promesas dichas en voz alta. Pero cuando Frank tomó su mano y susurró con una sonrisa, «Hola, señora Bond». Su risa iluminó el jardín como la luz del sol atravesando las nubes de lluvia. Y el río también, suave, asombrado. No había ninguna deuda entre ellos, ninguna vergüenza, ningún silencio pendiente, solo el calor tranquilo y constante de dos personas que se habían elegido mutuamente, no por rescate, no por necesidad, sino por respeto. Y bajo la luz del porche, mientras la tarde se refrescaba y la pradera respiraba, se sentaron uno al lado del otro. No como un ranchero y su compra, no como una guerrera y su pasado, sino simplemente como dos corazones, finalmente en casa. No más cadenas, no más papeles, solo libertad y amor. Si esta historia despertó algo en tu pecho, si sentiste el viento a través del polvo, escuchaste el fuego crepitar bajo las estrellas o viste la fortaleza silenciosa de una mujer que reclamaba su nombre, entonces apenas has arañado la superficie de lo que traemos a la vida. En Wild West Love Stories, contamos historias no solo de la frontera, sino de corazones que desafían el polvo, la crueldad y el silencio. Historias de amor encontradas en lugares inesperados y de personas que no se salvan entre sí, sino que se apoyan entre sí. Suscríbete ahora y viaja con nosotros a través de más historias inolvidables de redención, resiliencia y romance en el viejo oeste. Toca esa campana, únete a nuestra fogata y recuerda, en un mundo donde todo se puede quitar, el amor es lo único que vale la pena regalar.